del libro de los Hechos de los Apóstoles leyendo una porción de la primera carta a los Corintios, donde Pablo habla acerca de la evangelización, en el capítulo 9, del versículo 16 al 27. Y lo hemos titulado "Y ahora nosotros". ¿Por qué, si estamos estudiando el libro de los Hechos, vamos a terminar leyendo la carta a los Corintios? Porque no hemos estudiado el libro de los Hechos simplemente para tener conocimiento de lo que dice la Biblia, sino para movilizar nuestra vida a repetir en nosotros lo que fue la dinámica de la iglesia primitiva. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, la escribe a una iglesia problemática, pero los invita, a pesar de todos los problemas que ellos tienen, los está invitando a evangelizar. Y en esta porción les dice cómo él evangeliza. ¿Por qué? Porque cuando no evangelizamos, es decir, cuando no transmitimos el mensaje de Jesucristo, cuando perdemos nuestra visión del prójimo necesitado, cuando no entendemos que el mensaje del Evangelio es la buena noticia que debe llegar a todos los hombres, la iglesia se enferma. Y la iglesia en Corinto estaba enferma. Había dejado de ver la problemática del mundo para vivir sus propias problemáticas. Había dejado de ser esa fuerza dinámica hacia afuera para gastar muchas fuerzas internamente. Entonces el apóstol Pablo no solamente corrige lo que hay que corregir dentro de la iglesia en Corinto, sino además los insta a que retomen el camino que habían abandonado, que es la de compartir el mensaje de Jesucristo con aquellos que lo necesitan. Y además, porque esta es la función fundamental de la iglesia, que debe sentir su responsabilidad frente al hombre que está perdido, desorientado, sin Cristo, sin Dios en el mundo, perdiendo su rumbo. Compartir a Cristo no es una opción que nos da la palabra de Dios, para que algunos cristianos lo hagan y otros no lo hagan. No es para algunos que tienen el don de hacerlo. Compartir a Cristo es un asunto que nos involucra a todos. Todos nosotros tenemos que compartir a Jesucristo con aquellos que lo necesitan. Si yo tengo el gozo de la salvación en mí, siento la necesidad de compartirlo con otro. Si mi vida está llena del Señor, siento la necesidad de que esa llenura de mi vida llegue a otro. La compasión, es decir, padecer con el otro y tenderle la mano, fue una enseñanza de Jesús. Recordemos, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Él ve al hombre caído y le tiende la mano, y Jesús elogia al hombre que se acerca y lo levanta. Y la misión del cristiano es esa, llevar la buena noticia de Dios a todos los hombres. El apóstol Pablo destaca algunas cosas muy importantes y subraya algo que tal vez haya que tener muy en cuenta en este tiempo. Él dice que él transmite la palabra de Dios gratuitamente, como diciendo, no presento esto como un negocio. En muchos casos se predica a Cristo como un gran negocio. Y hoy sabemos que hay empresas que quieren funcionar como iglesias, que tienen a la fe como una fuente de ganancia, y de ganancia exorbitante y de riqueza increíble, y que esquilman a la gente que se acerca a ellos. El apóstol Pablo es muy claro al decir que él predica gratuitamente. Es decir, él no está hablándole a la gente de dinero permanentemente, como se escucha en el día de hoy. Está hablándole de la necesidad que tiene espiritual en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque predicar no debe ser una fuente de ganancia. Se predica gratuitamente el Evangelio, porque el Evangelio es la gracia de Dios, y se predica de gracia, para que la gente lo reciba por gracia. No se puede hacer un comercio de la fe. Y Pablo destaca esto, de que él no está haciendo un comercio de la fe. Pero sí también destaca que él tiende un puente con el que tiene delante para llevarle el mensaje de Jesucristo. Él dice, al judío me hice judío. Es decir, me acerqué, y me acerqué como judío, me acerqué como hombre comprometido con la fe de los judíos. Pero a los gentiles me hice gentiles, y con el débil como si fuera débil. Es decir, él buscaba la empatía, buscaba el acercamiento a la persona. Es interesante. Él no evangelizaba para entrar en controversias criticando al otro, sino que se acercaba no para ofender la sensibilidad, sino para decirle, hay una buena noticia en Cristo Jesús.
hay una respuesta de Dios para la necesidad de los hombres, y se acercaba como era. Por eso lo vemos entrar a la sinagoga, y él así entra a la sinagoga como judío, porque él era judío. Y le dice a Timoteo, que no había sido circuncidado, que se circuncide, porque así entra y se identifica como judío. Y como judío habla, y les habla de los profetas y del Antiguo Testamento. Pero cuando tiene que hablar con los gentiles, él habla como gentil, y entonces en vez de hablar de los profetas y del Antiguo Testamento, le habla de sus poetas, como lo hace en Grecia, en el Areópago de Atenas. Es decir, él se está adaptando a cada uno, busca el lenguaje, busca la forma de llegar, busca la forma de comunicar, se identifica, porque siente la pasión de ayudar al otro para que llegue a Jesucristo. Y termina esta porción que hemos leído con dos comparaciones. Dice, esta tarea es como la del corredor. El corredor tiene una meta definida y va hacia esa meta. Y yo, dice, estoy corriendo como quien busca ganar el único premio, tratando de llegar a la meta y llegar a tiempo a la meta. Y también habla del luchador. Y dice, el que lucha necesita una disciplina, y tengo yo esa disciplina. Disciplina y esfuerzo. Y esto lleva a Pablo a poder decir, he llenado todo del Evangelio de Jesucristo. Es decir, ese tremendo compromiso. ¿Y ahora qué? Y ahora nosotros. Ahora nosotros, porque ahora conocemos todo, hemos recorrido el libro de los Hechos, y ahora tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer nosotros, porque el libro de los Hechos no lo hemos estudiado simplemente para conocerlo, sino para que aprender la dinámica de la Iglesia y para utilizar esa dinámica en nuestra propia vida. Por lo tanto, al finalizar, conversemos sobre esto. ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a llevar a otros a Jesucristo? ¿Cómo vamos a cumplir la misión de Jesucristo cada uno de nosotros individualmente?